como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Capricornio, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si ya realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Y me gustaría si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver entonces, mi querido y adorado Capri, qué se presenta para ti, qué hay de bueno, qué tenemos que decir, las cartas que tienen que hablar, qué tienen que decirte de frente de esa energía. Recuerda, aquí las energías son las que cuentan. Aquí todo es cuestión de energía. Yo soy una fiel, pero fanática de las energías. Si tú haces las cosas bien hechas, con buena energía, todo sale bien. Si haces las cosas con cierta energía densa y oscura, las cosas no salen bien. Siempre hay que tener en cuenta que lo que hay que hacer es limpiar esas energías todo el tiempo. ¿Cómo limpias esas energías? Con pensamientos positivos, con meditaciones, limpiando los chakras, haciendo quizás saliendo al parque, al aire libre, a respirar aire puro, a alimentarse bien, a hacer ejercicio, pensando bien todo el tiempo en el bien de los demás y en el de uno mismo. Eso es todo. Y sobre todo, no dejando por fuera tus valores y tus dignidades. Eso es bien importante porque eso también suma a la hora de las energías. Vamos a ver entonces qué es lo que tienen que decirte entonces ahora con esta pequeña introducción que te mandaron a decir. No sé, vamos a ver qué hay. Veamos. Justicia. Esa persona de verdad siente que todo es justicia a pesar de que no se hablan, de que hay un silencio acá. Aquí no hay comunicaciones, pero esta persona está sintiendo que puede haber acá una justicia, que todo está equilibrado, que pueden haber quizás, que puede haber un mañana, si se quiere, probablemente. Si están ahorita en el presente y están están bravitos, están ahorita como medio molestos, no te preocupes. Esta persona también está sintiendo que todo está bajo control, que no hay ningún problema. Si es de estas personas que estás así, mira, ahorita me lo estaban soplando. Me lo dijeron y yo misma interrumpí. Si es de una relación a larga distancia, aunque no hayan comunicaciones, todo está bajo control. Es lo que me están diciendo que te diga. Aunque no estés comunicándote con esa persona o aunque esa persona no se esté comunicando contigo realmente, todo está bajo control, todo está equilibrado. Vamos a ver, por alguna razón no se ha terminado de comunicar. Y si es del pasado, alguien del pasado, por una razón, no se ha terminado de comunicar, pero todo está bajo control. Es lo que te quiere decir, todo bajo control. Todo bien, todo bien. Vamos a ver, otras energías. Esa persona, lo que pasa es que está llena de dudas. Hay dudas en su corazón. Y sí que te digo, tú estás como esperando que las cosas se hagan como tienen que hacerse, a lo correcto. Sí, señor. Y aquí veo que de verdad que la relación como que se pone, o la situación no quiere ceder. Aquí como que dices tú, o las cosas se hacen bien hechas, o de verdad yo no quiero nada. O viene realmente como quien dice, a la buena, o a lo legal, o como debe ser, o definitivamente prefiero estar solo o sola. Aquí hay alguien como que de verdad, y creo que eres tú, como que realmente quiere soltar, quiere como no arriesgarse más a esa situación. Hay un cambio de ciclo que viene para esta situación y mira, la justicia se está haciendo también aquí presente. Aquí es justicia y más justicia. Sí que te digo. Y esta persona quizás a lo mejor lo que pasa es que probablemente dentro de todo le está cayendo la justicia. Eso es todo lo que le está pasando.
que probablemente es eso, que viene la justicia para esa persona, realmente se tiene que alinear o se tiene que de una vez definir qué es lo que va a pasar, pero sí veo que no hay comunicaciones, por lo menos por ahora. Esa persona siente que todo está bien, que todo está bajo control, que todo está equilibrado, que no hay problema, que todo está justo, que todo esto. Y si veo de tu parte también que tú lo que quieres es que esta persona, si llegara a volver, que viniera de verdad como debe ser, por lo justo y lo legal, por lo correcto, por lo que como debe ser, por el camino que es. ¿Ok? Y también estoy viendo que no quieres salirte de ese marco donde estás. Tú lo sientes así y tú le pides a esa persona, le pones le estás poniendo como ¿cómo se llama esto? Le estás poniendo tus condiciones. Esto es lo que hay. Si no me cumples con estas especificaciones, yo lo siento mucho. Parece ser que se ve que esta persona en el fondo como que no tendría ningún problema. Yo diría, lo que pasa es que ahorita no hay comunicaciones, vuelvo y repito. Recuerda, todo esto es energético, todo esto es energía. Ahorita vamos a ver con las cartas de actuación qué es lo que va a hacer realmente esta persona. Pero esta persona siente que todo está bajo control, que no hay ningún problema, que todo va bien, que todo puede ir bien, que todo está marchando, que es justo, que todo está bien en su justo momento, pero no habla, no dice, no comunica. Tú, y por otro lado, esa persona dentro de todo, con ciertas dudas, de verdad, quizás dudas de querer volver, ¿entiendes? De no saber todavía si es el momento para hacerlo. Y tú diciendo, o vuelve como debe ser, como tiene que ser, o definitivamente no quiero nada. Quizás a lo mejor esta persona te ha ofrecido villas y castillos y a la larga no te las cumplió. Quizás a lo mejor te ha ofrecido mucho y no te ha dicho nada, no ha hecho nada. Quizás a lo mejor fue puro bla bla y realmente por eso tuviste que terminar esta relación. Porque era mucho cuento, mucha bomba y poco chicle. Y entonces tú dijiste, pues nada que ver, yo no quiero más nada. Si no viene como debe de venir, no quiero esa persona en mi vida. Si no viene como tiene que venir, a lo correcto, a lo que tiene que ser. Y si se ve que probablemente entonces tú no te quieras arriesgar a una situación así si esa persona no está segura. O si está con dudas, tú prefieres que no. Mira, aquí te dice que hay cambio material y espiritual, si se quiere. No diríamos que tanto como financiero, porque no estamos hablando de finanzas, pero sí hay cambios, hay muchísimos cambios que se presentan, muchos cambios de vía, muchos cambios de situación. Vamos a ver para dónde va esta mano. Se ve que hay cambios que vienen para ti definitivamente, para la situación, para la relación, para esa persona quizás. Y sí que veo que hay alguien que probablemente diga, yo no me voy a arriesgar más, creo que esa persona eres tú, como que te veo que definitivamente sí, como que no está, no, si no viene como tiene que venir, vuelvo y repito, algo así como que si no viene cumpliéndome las promesas que me dijo, pues no quiero nada. No quiero pañitos calientes, no quiero paños tibios. Yo me merezco lo mejor de lo mejor, dices tú. Y efectivamente, así es. Tú quieres todas tus cosas correctas. Si no, no quieres nada. Mira esta persona. Viene a ofrecerte copas de amor. Te lo voy a poner más cerquita. Mira. Viene a ofrecerte copas de amor, mi querido y adorado Capricornio. Lo que pasa es que no como que quiere arriesgarse mucho, porque siente que se puede cortar, porque tú le estás exigiendo montones de cosas y esta persona no sabe si es capaz de cumplirla. Sin embargo, viene a ofrecerte copas de amor. Y este 5 de espadas, donde hay esas discusiones, esa persona está discutiendo con su mente y su corazón en una sola discusión allí, porque son muchos pensamientos lo que tiene esa persona. Y sí, esa persona viene porque está bien clara qué fue lo que pasó.
Esa persona sabe que tú la mandaste por un tubo quizás porque de verdad se estaba haciendo el Gualberto y no quería, como quien dice, cumplir las promesas que te había hecho. Y entonces ahora resulta que sí, ahora definitivamente esta persona sí lo ha pensado, lo ha estabilizado, se ha estabilizado. Quizás a lo mejor tenía algún juicio pendiente y ya lo terminó a su favor, probablemente, y ahora entonces sí, esta persona puede ya venir con cabeza fresca a volverte otra vez, venir a tu relación, a tu vida. Y mira que te digo, está aquí el tarot que le está aconsejando que por favor medite, que medite bastante sobre todo esto, y también a ti te está pidiendo que medites. Porque de verdad que tú sí que te pusiste duro o dura, recio o recia. Así son las cosas, mi querido Capricornio. Así es como tiene que ser. Es a lo derecho y si no, no. Tú no te mereces nada torcido, pues, últimamente. Y por eso es que te sale aquí estos caminos que hay aquí en esta mano. Están saliendo diferentes caminos y hay diferentes cambios. Hay varios cambios que se están haciendo. Y esos cambios pareciera ser que son realmente a tu favor. Si veo que esta persona te manda a decir como diciendo todo bajo control, todo bien, todo está equilibrado, y esa carta de la justicia también me puede estar como diciendo, medio hablando, de que a lo mejor esta persona estaba en un juicio o estaba pendiente con un juicio y ya definitivamente todo se hizo y llegó a su favor. Cayó a su favor, vamos a decirlo así. Y ahora tú lo que quieres es, si esta persona va a llegar nuevamente a tu vida, tú lo que quieres es que esta persona venga por el camino que es, caracho. Si no, nada. Para estar colgandito o ahí como cogiandita la mesa que se esté moviendo, prefieres estar solo o sola. Y así mismo es. Pero te viene a ofrecer copas de amor otra vez, a iniciar nuevamente amor contigo. Vaya, muy a pesar de que tiene algunas dudas y eso, y lucha su corazón y su mente, su corazón y su mente, su corazón y su mente, está en eso. Pero mira, sabe y está claro o clara cuál fue el rompimiento de todo esto, por qué pasó todo. Y sí, a analizar nuevamente, a ponerse en los zapatos de cada quien. Y entonces ahí sí que te digo que las cosas marcharían mejor. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Capricornio, con esta lectura. Parece ser que esta persona como que termina por resolver algo que tenía y que de verdad impedía darte las promesas o cumplirte las promesas que te estaba dando. Y ahora sí, pareciera ser que ahora la cosa es diferente. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Capricornio. Un besito. Bye bye.